Saludos a todos mis amados, muchas bendiciones. Les saluda Carlos López Serrano. Bienvenidos todos una vez más a tu canal de Ciencia Bíblica TV, tu canal favorito. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo a nuestro canal. Vamos rumbo a los 13,500 followers, seguidores en este canal. Gracias a todos los que comparten nuestro contenido, los que nos escriben, los que le dan pulgar arriba y los que activan la campanita para las futuras notificaciones en tus teléfonos de nuestros videos, entrevistas o ya sea cualquier sala abierta. Estamos activos. En el día de hoy estaremos hablando un poquito sobre los diferentes dioses, Yahvé y su lugar de origen. Esta es la parte uno. Esta es la parte uno. Posiblemente usted diga, hermano Carlos, pero me quedé con hambre de seguir. Esta es la parte uno. Esta es la parte uno. Vamos a estar tocando algunos dioses eh, en toda Israel, en esa franja donde es tan importante la historia, y también vamos a estar tocando pinceladas sobre Yahvé y su lugar de origen. Aclaro, esto no es una cátedra completa, profunda, sino esto es como una pasadita, una ojeadita por encimita, una pincelada para que usted se quede con hambre. A lo último tendremos una bibliografía para que usted siga el estudio, ya que muchas personas nos ha estado pidiendo, Carlos, cuáles son los dioses, Yahvé, su lugar y muchas cosas, amado. O sea que tenemos muchos programas que dar y poco a poco estaremos complaciendo a la gente. Los dioses, Yahvé y su lugar de origen, por Carlos López Serrano. Eh, un vistazo a otras divinidades. Aquí tenemos un mapa del creciente fértil, toda la tierra de Palestina, Canaán, lo que es hoy Israel. Ya vemos aquí el mapa, las naciones que habían de ser expulsadas de la tierra prometida por los israelitas por mandato de su divinidad exclusiva. Los fenicios habitaban en la costa norte, los filisteos estaban asentados en las ciudades, estado de Ashdod, Askelón, Ecrón y Gar, que son un lugar marítimo. Recuerden que los filisteos son esos tipos de gente griega, por decirlo así, que invaden y destruyen todo a su paso. Ese es el caso de Ugarit. También al este del Jordán se encuentran o se encontraban los amonitas, los moabitas, los edomitas y, por qué no decirlo, Judá sale en la escena y ya vamos a ver por qué. Cada uno de estos pueblos tenía sus diferentes dioses y algunos dioses los compartían en común, como estaremos viendo, como pasaba también en Mesopotamia, que los dioses de los sumerios lo adoptaron los acadios, con la diferencia de que le cambió los nombres. Ejemplo de ello, el dios Ea viene siendo el dios Enlil posteriormente, y así por el estilo. Las divinidades y sus tierras. Aquí tenemos una gran cueva que es bien importante. Esta cueva es bien importante. Hablamos de las ruinas de Ugarit, donde se han encontrado muchas cosas que avalan a la existencia de todas estas tribus, todas estas divinidades, y Ugarit es súper importante en la historia. Durante la Edad de Hierro, estas naciones tenían cada uno su culto independiente, que consistía en la adoración de un par de dioses mayores. Cada dios masculino tenía un nombre que le distinguía. La mayoría de ellos están mencionados en la Biblia.
En el 1929, arqueólogos franceses descubrieron en Ras Shamra, o Ras Shamra, como usted le quiera llamar, las ruinas de una ciudad que fue identificada con con la antigua Guarit, que es esta foto que usted está viendo. No se ha excavado aún en la totalidad del bacimiento, que ya ha resultado ser uno de los más importantes de todo el próximo Oriente Antiguo. Ugarit fue una floreciente ciudad que alcanzó su época dorada entre los siglos XIV, siglos XIII antes de Cristo. Fue destruida por la invasión de los pueblos del mar hacia el 1225 antes de la era común. ¿Usted quiere conocer cuál es la historia de Canaán, sus dioses y sus dioses, su mitología? Estudie técnicamente, profundice sobre Ugarit, las tablillas, los escritos, todo eso, y eso le va a dar un amplio conocimiento y un vasto conocimiento sobre estas divinidades. Por eso es que yo, dentro de mis estudios del Antiguo Testamento, y Ugarit es importante porque en Ugarit es donde se traza bien chévere el, eh, eh, el, el trasfondo bíblico de la Biblia hebrea. Ugarit es bien importante y por eso también tenemos exponentes de habla española como Gregorio de los Molete y Julio Trebole, que es uno de mis favoritos, y posteriormente usted va a tener el tiempo de leer algunos libros bastante interesantes de Ugarit. Vamos a comenzar con las divinidades. Vamos a hablar de la divinidad El. Recuerde que esto es un paseíto. Aquí no vamos a profundizar. Aquí no vamos a meternos de lleno. Para eso están los libros. Pero esto va a ser una pincelada para que usted se anime. Eh, el, el dios El. Aquí tenemos la imagen de muchas que usted puede encontrar en lo que es la internet, la plataforma de la internet. La divinidad El, en los textos de Ugarit, como en otros textos mesopotámicos y sirios de la Edad de Bronce, los dioses forman una asamblea presidida por el dios supremo, El, que es este que está aquí. Él era tenido seguramente por el creador del universo, figurado como un anciano canoso, padre de años, parecía mostrarse benigno, aunque Filón de Biblos lo describe con trazos más violentos. Su residencia se hallaba en la fuente de los ríos, entre los manantiales de los dos océanos. Según el mito de el Kurnisa, el creador de la tierra. A presencia del elemento El en el propio nombre Israel, corresponde a un estadio en el que Dios de las tribus israelitas era todavía el Dios El y no Yahvé. Y esto es algo interesante, que los israelitas sí adoptaron el culto a Elión, que viene siendo el Dios El, y posteriormente adoptaron el culto de Yahvé. Y eso vamos a hablar un poco más adelante. Existe una cierta línea de continuidad entre la religión de los padres, la religión de Elohim, y la religión yavista, tal como supone la misma tradición bíblica, aunque entre una y otra se ha producido un salto cualitativo. Es interesante cuando uno lee Génesis capítulo 1, nos habla de Elohim, y el Génesis capítulo 2 nos habla bien de lo que es Yahvé. Encontramos entonces, amado, dos tradiciones. Y esto es lo que hemos expuesto del Dios El. Sé que se quedó con hambre de indagar, de buscar, pero al final vamos a dejarle la bibliografía para que usted siga estudiando. Esto es para despertar en usted curiosidad, curiosidad de que en la Biblia sí aparecen muchas divinidades que tal vez por nuestra confesión de fe
olvidamos, pero están ahí en la Biblia hebrea. Este es el Dios El. Otra divinidad es el famoso Baal. Y hay que recordar que no es solamente un Baal, hay muchos Baales. El dios de los fenicios, Baal, era el dios supremo de los panteones locales, aunque en origen Baal era un simple apelativo con el significado de señor, todopoderoso o rey. Baal es el dios de la tormenta, de la nieve, de la lluvia que fertiliza la tierra. Su culto se extendió mucho, como lo indica la multitud de teóforos topónimos existentes vinculados con las montañas y con los lugares donde se manifestaba Baal en las tormentas. Por razón por la cual el nombre de Baal se menciona en plural en el Antiguo Testamento, aquí tenemos los diferentes textos bíblicos que usted puede buscar, indagar y leer. Contra su culto lucharon en Israel los profetas hebreos. El ciclo de Baal es el más importante de toda la mitología ugarítica y tenemos muchos libros que nos hablan de el ciclo de Baal, como este libro que tenemos por aquí, que es un texto bastante interesante. Estudios de síntesis verbal en textos ugaríticos, el ciclo de Baal y la poesía bíblica arcaica por el verbo divino, que también lo puedes conseguir. Este es el famoso Baal, y de estos luchan Elías, eh, eh, casi todos los profetas luchan contra Baal. Aquí tenemos una imagen de el dios Baal. Es importante entender que el término Baal también se le da a Yahvé cuando leemos el libro de Oseas, que está aquí en los textos. Seguimos. Hablamos de la divinidad Hadad, que es una divinidad que casi nadie menciona, que casi nadie habla, ni se predica en las iglesias, solamente va. Es más, en las iglesias ni se habla ni del Dios Él, porque técnicamente la Biblia no alude a una separación entre Yahvé y Él. Incluso en varios institutos importantes evangélicos, se cree que el título Él es un título para Jehová de los ejércitos. O sea que no hay esa distinción en el mundo de fe confesional teológico. Ya en el mundo académico, cuando se estudia profundamente la cultura de las diferentes divinidades, se nota la diferencia del culto al dios El y al culto a Yahvé. Aquí tenemos al dios Hadad. La mitología aramea no se conoce, pero la mayoría de los nombres de sus dioses son de procedencia fenicia y mesopotámica. El dios supremo de este pueblo era Hadad, el gran dios de la tormenta, cuyo atributo es el rayo y que se representa de pie sobre un toro, vestido con una túnica que le cubre hasta los pies y con un haz de rayos con su mano izquierda. Aparece de este modo sobre dos estelas, una encontrada en las cercanías de Alepo, en Teque, datada en los siglos 8 y 7, o siglo octavo, siglo séptimo antes de la era común, y la segunda procedente de Ashlan-Ta, de época de Tigat-Pileser III. Hadad se cita también en Ugarit, ciudad que no era de origen arameo, pero en la que era venerado en el siglo, en el siglo XIV antes de Cristo, y en Alepo en el segundo milenio, donde era el dios principal. Fue también el dios principal de Samal, Cilicia, en el siglo XVIII antes de la era común, y en Damasco. También hay una referencia en Primera de Reyes 16, del verso del 10 al 15. Ahora, ¿qué es lo que me llama de esta divinidad?
me llama la atención su característica de poder. Y su característica de poder, número uno, era el gran dios de la tormenta. Y sabemos que el dios de la tormenta se le adjudica a Baal, al que vimos anteriormente. Baal es el dios de la tormenta. Pero los arameos tenían a este dios como grande y el atributo es el rayo que se representa de pie sobre un toro. También hay que recordar que en la mitología griega el dios Zeus también se presenta con un rayo. Baal se ha presentado con un rayo. En este caso, Hadad se representa con un rayo. O sea, que eran dioses, pero con poderes compartidos. Y esto es algo que nos debe llamar la atención. La divinidad Hadad, perdón. Vamos un poco a hablar sobre Dagón, que de aquí hay un poquito de discrepancia en el sentido de cómo es ser, cómo es esta divinidad, qué significa. Eh, por mucho tiempo pensábamos, o por lo menos yo era de las personas que pensaba que representaba un pez, pero buscando un poquito más a fondo, hay algo que los diferencia. Dagón es uno de los principales dioses venerados por los semitas del suroeste y ya en el tercer milenio antes de la era común o antes de Cristo. Era bien conocido en el norte de Siria, en Tutul. En Ebla había una puerta consagrada a Dagón, que era considerado el dios de la agricultura y equivalente a Cronos de los fenicios. Oiga bien, el dios de la agricultura y equivalente a Cronos de los fenicios, en tanto que los textos de Ugarit, donde fue muy venerado y poesía un grandioso templo, lo mencionan como padre del dios de la tormenta, Baal Hadad, que Baal Hadad es esta divinidad que está aquí, era Baal Hadad. Por eso dije desde el principio que el término Baal no es exclusivo de Baal, sino que Baal significa señor. Pero dentro de la mitología hogarítica hay muchos Baales, muchos señores. Y eso es algo que usted debe de entender. Así que el dios Dagón en los textos hogaríticos era padre del dios de la tormenta Baal Hadad. Era también el dios principal de los filisteos que se establecieron en Palestina hacia el 1200 antes de la era común, quienes le ofrecieron un templo en los territorios de Dan y Asher. Eh, Textos bíblicos como Jueces 16, Primera Samuel 5 y Primera de Crónicas 10 hablan sobre la divinidad Baal. Ahora bien, los filisteos, a ser un pueblo marítimo, adoptaron el culto al dios Baal, a Dagón. Y en muchas eh, de las pinturas, en las paredes, se lo presenta como un hombre y mitad pez. Ahora, ¿qué de cierto hay en eso? ¿Qué de cierto hay en eso? Yo por eso, pues, a usted por poner esta foto, aquí vemos el arca del pacto, Dagón decapitado, sin sus brazos, pues aquí, pues, el final de su cuerpo es un pez, pero no estoy tan seguro si académicamente es así la figura de un pez, porque en algunas culturas equivale al dios de la agricultura, que nada tiene que ver con lo marítimo, pero los filisteos lo agarraron y lo adoraron y le crearon un templo. Por eso que se le conoce más a Dagón como el dios de los filisteos que la divinidad de alguna tribu agrícola, que esa es la gran diferencia. Yo siempre lo he visto como el dios de los filisteos, porque así establece la Biblia hebrea, pero que lo dibujan incluso tiene sacerdotes, Dagón tiene sacerdotes con un disfraz de pescado
Y así sucesivamente se ha dicho que incluso la cabeza de Dagón viene a representar la mitra de lo que es el Papa de Roma. Pero esos son otros temas apologéticos. Pero en sí, yo he conocido siempre a Dagón como el dios de los filisteos y por eso es que siempre lo he visto en forma híbrida de hombre y pez. Pero ustedes lleguen a sus propias conclusiones conforme vayan leyendo sobre este dios Dagón, que también hay inscripciones a Dagán. También hay otras inscripciones. Milcom, vamos a hablar un poquito sobre Milcom. Aquí tenemos una estatua, un ídolo sobre Milcom. El de los amonitas es Milcom. El dios nacional de los amonitas tuvo un templo construido por Salomón cerca de Jerusalén, pero las relaciones de este dios con el pueblo fueron de otra índole, puesto que a juzgar por los textos bíblicos, los habitantes de Jerusalén sacrificaron algunas veces niños en su honor. Estos sacrificios, reprobados una y otra vez por Yahvé y sus profetas, tenían lugar en Topet del valle de Ben Hinón. Y esta es un poco la confusión que muchos confunden a Milcón con Moloch o Molech. Eh, no se ponen de acuerdo. A veces veo a Moloch y técnicamente hablan de Milcón, pero veo literatura de Milcón que lo refieren con Moloch y por eso fue que decidí utilizar más Milcón que utilizar Moloch, porque se habla de Moloch técnicamente como un dios que pide sacrificio de niños, sacrificios humanos, pero cuando hablamos de Milcón, a Milcón se le relaciona con Moloch. Pero eso ustedes lo van a investigar más a fondo y ustedes saquen sus propias conclusiones. Milcón es la divinidad de los amonitas. Otro más que está también un poquito, se sabe poco de esta divinidad de Chemos o Shemos, el de los moabitas, Chemos, Shemos, como usted le quiera llamar, en Moab, al otro lado del río Jordán, el dios nacional Chemos es mencionado en la estela que el rey Mesa erigió hacia mediados del siglo, perdón, hacia mediados del siglo 11 antes de Cristo. En ella hizo escribir el monarca la crónica de su victoria sobre el rey de Israel. Mesa confiesa que durante muchos años Chemosh, enojado con los moabitas, había permitido que los reyes israelitas les oprimieran. El curso de la historia local cambió al parecer con Mesa, puesto que, según nos dice la inscripción, el rey moabita, después de desalojar al enemigo del territorio, creó plazas fuertes, reedificó ciudades, construyó aljibes e instaló cultos. Como todo dios nacional, Chemosh fue un dios guerrero hasta el punto que pudo ser identificado en la época helenística y romana con Ares, el dios de la guerra, del que a su vez el dios Arsu de los árabes se hizo la versión militar, según se desprende de las monedas de Raba Moba en Transjordania. Ahora bien, es interesante leer dentro del relato mítico que Chemosh, enojado con su pueblo, le dio la potestad a otras personas de afuera a que oprimieran el pueblo. Eso es lo que acabamos de leer. Lo mismo pasa con los dioses babilonios. Dice la historia que el dios Marduk, enojado con el rey Nabodino,
por adorar a otras divinidades sumerias antiguas, él les dio el permiso. ¿A quién? A los persas que entraran a Babilonia y derrotaran a su pueblo por orden del dios Marduk. Por eso vemos al dios Marduk refiriéndose en el cilindro de Ciro como que Marduk es el Mesías. Posteriormente los hebreos recopilan lo mismo, cambian la versión, no es Marduk, es el rey Ciro que por orden de Yahvé vence al pueblo, porque ya Jeremías en el profetismo había profetizado 70 años de cautiverio y después de eso el rey de Babilonia iba a ser castigado. Ahora vemos esta versión de Chemosh, esta divinidad, enojados con los moabitas, había permitido que los reyes israelitas les oprimieran. Usted sabe que en la antigüedad el imperio que venciera a otro significa que su Dios es más poderoso. Por eso los israelitas, cuando llegan a Babilonia, se impactan con lo que ven allí y piensan, Marduk es el todopoderoso, salvo los sabios judíos que no permitieron que ese pensamiento llegara más allá y ellos se arrepintieron, se educaron y de ahí nace su gran identidad monoteísta con los escritos de que Yahvé es el único y fuera de él no hay otro Dios, que eso lo predicaría el segundo Isaías posteriormente. La divinidad Chemos o Shemo, aquí tenemos la gran estela de Mesa, que por cierto es una estela que tiene bastante historia que habla sobre el pueblo de Israel, o por lo menos los identifica. Vamos a seguir. Esta divinidad llamada Gos o Kos, se me hizo difícil buscar algo que lo identifique porque técnicamente no hay. Y hay algunas ahí medias raras pero por lo menos saqué esta información. El dios de los edomitas. Ustedes saben que Edom son bien familiares de los israelitas. Gosh o Kosh, como les quieren llamar, fue el dios nacional de los edomitas. El nombre Kos nunca se menciona por sí solo en el Tanakh. El nombre de Kos en sí mismo puede significar arco, a diferencia del dios principal de los amonitas, Milcom, y los moabitas, Chemosh. El Tanakh obtiene de nombrar explícitamente a los edomitas, Kos, y a Yahvé, que provenía de Seir, de la región de Edom. La omisión puede explicarse, según algunos estudiosos, por la estrecha similitud de Yahvé con Kos, lo que dificulta el rechazo de este último. Así que, si usted quiere buscar información de esta divinidad, de el dios de los edomitas, usted puede hacerlo, hacer un video, explicarlo mucho más profundo que yo y etiquetármelo, así yo verlo, que usted puede buscar información sobre esta divinidad llamada Kosh o Gosh, como usted le quiera llamar. Eh, vamos a hablar un poco sobre Yahvé. Aquí tenemos una de las fotos que más me impresionan, Elías haciendo sacrificio, al lado los profetas de Baal y el pueblo confundido, y el Dios que responde por fuego es el Dios. El de los israelitas y el de Judá, Yahvé, considerado inicialmente como una divinidad tribal, el Dios de los padres o el Dios del Padre, Yahvé, pasa a continuación a ser el Dios nacional, uno más de entre los dioses del pueblo para acabar siendo el Dios supremo, el altísimo y finalmente el único. Ustedes saben, amados, que Yahvé desde el principio era un Dios desconocido. Cuando buscamos e indagamos, Yahvé era un Dios desconocido. O sea,
era un Dios que paulatinamente entra poco a poco y se queda con todo. La tierra aparece repartida entre los dioses y cada pueblo tiene el territorio que su Dios le otorga en propiedad. Es la misma idea que produce épicamente el poema de Deuteronomio 32, 8 al 9, que dice así: cuando el Altísimo o Elión repartió la herencia a la gente al separar a los hijos de Adán, determinó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios, así que es su pueblo la porción de Yahvé, Jacob la parte de su herencia. Según este texto antiguo, la divinidad él comienza a repartir las tierras y cada tierra tiene una pequeña divinidad. En este caso, a los hijos de Israel les tocó algo, pero la divinidad que le tocó fue Yahvé, porque Yahvé no era conocido como el Dios del universo, el único Dios, era un Dios tribal, un Dios que ni aparecía con imagen ni dentro de los panteones sugaríticos, porque eso es una realidad. O sea, el que me diga a mí que Yahvé, o sea, Yahvé es un Dios de la montaña, del desierto, que no tiene parentesco, llega de momento, se queda con todo, un Dios diferente. Y aquí aparece como que el Altísimo reparte las tierras y a Yahvé le tocó esa porción, le tocó esa pequeña, ese pequeño, ese pequeño pueblo llamado Israel. Recuerda que toda la Biblia hebrea antes del exilio lo llama el Dios de Israel, nunca lo llama el Dios de Edom, el Dios de los cananeos, porque esas tierras, esas pequeñas tribus semitas regadas por los desiertos tenían sus dioses, así como, así como Milcón, Moloch, Melech, como le quieran llamar, Dagón, tenían sus propios pueblos. Yahvé tenía a Israel. ¿De dónde proviene Yahvé? Aquí tenemos un mapa. Las primeras referencias, oiga bien, las primeras referencias al Dios Yahvé lo sitúan en el sur de Palestina. Es decir, es el Dios del Sinaí, según Salmo 68:9, que sale de Ser o Sir y avanza de los campos de Edom, según Jueces, que viene del Sinaí desde Sir, según Deuteronomio, o Temán, según Habacuc. El nombre Yahvé no era conocido en la época patriarcal, según el pasaje sacerdotal de Éxodo 6. Este nombre fue comunicado por primera vez a Moisés en la teofanía del Sinaí. Por ello, el libro del Éxodo advierte que Yahvé era el mismo Dios El o Elohim al que los patriarcas habían rendido culto anteriormente. El libro del Éxodo, en su redacción final, como nosotros lo tenemos, parece que hace una alusión a que el Dios Él era el mismo Yahvé, porque en la Biblia, como nosotros tenemos el texto, como nos ha llegado, no hay una separación técnica entre el Dios Él y Yahvé, por lo menos yo no lo veo así. Sí que Israel, Betel, tienes esa connotación de esa divinidad, pero, pero como lo tenemos en la Biblia, como lo lee, o sea, quien lee eso no se va a dar de cuenta, al menos que alguien se lo explique. O sea, no sé si usted me está entendiendo. Usted puede dejar su comentario referente a lo que yo estoy hablando. Es un tema de debate. El debate está abierto por si usted lo quiere seguir en los comentarios de cómo en la Biblia que tenemos, los que nos ha llegado, no hace técnicamente una separación de que el Dios Él y Yahvé. Parece que en la última redacción parece que como que si lo vinculan a lo mismo, pero eso está en debate y si usted quiere tomarlo de esa manera.
La divinidad de una montaña. Es Yahvé la divinidad de una montaña. El Dios Yahvé es, por tanto, más antiguo que la misma religión de Israel. Era la divinidad de una montaña sagrada situada en el sur de Palestina. En definitiva, un Dios venido de afuera o un Dios extranjero. Esa era Yahvé, un Dios extranjero. O sea, viene de afuera. Como divinidad de una montaña situada en una región marginal, desértica, cuya población nómada crecía de organización política. No se trataba de una figura adecuada para representar la legitimidad del poder de un estado monárquico. Sin embargo, el Dios de los hebreos, un Dios de marginado, desheredados, constituyó un gran símbolo de liberación para el grupo de oprimidos que, guiado por Moisés, logró deshacer de la esclavitud egipcia y alcanzar la montaña sagrada de Yahvé. Aquí tenemos algunos textos. Y es interesante, amado, cómo los textos bíblicos siempre le dan ese poderío a Yahvé. Si, es más, cuando tú lees la Biblia, conforme a cómo está cronológicamente, aunque técnicamente y académicamente los libros no están en una orden original, como para entender el texto, pero como está situado en los libros, nos hace entender de una forma impresionante sobre la divinidad de Yahvé, de que siempre ha sido el Dios único. Cuando tú lees la Biblia, tú nunca vas a leer como que Yahvé era un Dios secundario. Siempre la Biblia va a dar el testimonio de que Yahvé es el Dios único, el Dios omnipotente, el Dios terrible, el Dios grande. Nunca vas a ver a Yahvé como un Dios en tercera posición. Siempre lo vas a saber, lo vas a ver que se defiende el culto a Yahvé, que se defiende su nombre, que se habla de él como lo más grande, que sí el culto de Baal y el culto de Asherah intentan detener el culto a Yahvé por un tiempo, pero es más los ejércitos de Yahvé que imponen el culto por encima de Baal, por encima de Asherah. Incluso cuando leemos el Génesis, en el Génesis, los judíos que escriben el Génesis, los sabios judíos en Babilonia, por más que intenten quitar la experiencia de una diosa en el Génesis, siempre quedan pequeñas pinceladas de que sí, desde el principio, como se menciona en el Enuma Elish, hay una diosa en medio de la creación. Aunque la Biblia la rechaza por completo, pero ciertas palabras en hebreo nos dan esa luz de que sí hubo una diosa en los escritos posteriores mesopotámicos. Y eso es algo bastante interesante. Una montaña sagrada. El relato sobre la revelación de Yahvé es el monte Sinaí, pero supone que la montaña sagrada es un espacio de intersección entre lo humano y lo divino. Esta creencia, esta creencia, por supuesto, no es particular de Israel, como lo afirma G. van der Leeuw. Hay montañas sagradas en todas partes del mundo, ya sea que simplemente se les atribuyan potencia, ya que se conciba el poder como demonio o Dios. Las montañas lejanas, inaccesibles, con frecuencia volcánica, lobregas, siempre majestuosas, se apartan de lo cotidiano y por eso tienen la fuerza de lo complemento, de lo completamente otro. Como Japón tiene su sagrado Fuji o Grecia el monte Olimpo, también Israel tiene sus montañas sagradas, sea el Tabor, Hermón o el Sinaí. Y esto es bastante interesante saberlo entender, porque Israel
es un pueblo que no cae del cielo. Que así como tenemos el misticismo en otras civilizaciones, en cuestión de su liturgia, también en Israel las hay. Montañas sagradas las tiene muchas culturas, también Israel las tiene. Y eso lo podemos ver aquí. Yahvé es Dios. Exclusividad del culto Yahvé, o sea, la exclusividad del culto Yahvé y provisión de imágenes son principios fundamentales del yavismo. Su originalidad en el contexto de las religiones del Antiguo Oriente parece ser tal que muchos estudiosos no han dudado en remontar una y otra a sus tiempos fundacionales. El principio de exclusividad dio paso más tarde a la monolatría, el culto único a Yahvé, y finalmente en tiempos del exilio al monoteísmo teórico que excluye la existencia de otros dioses. El monoteísmo yavista rompió desde un principio con el politeísmo y con la magia y mitología de las religiones del Antiguo Oriente. La religión de Israel no admitió nunca en su seno divinidades cananeas. Podía aceptar a lo sumo que los demás pueblos tuvieran otros dioses. Eso es la monolatría, a sabiendas que ello representaba una amenaza para la pureza del propio yavismo. El Dios de la Biblia no puede confinarse a la forma de una estatua o un relieve. Tampoco puede nombrarse, salvo mediante metáfora. La lengua nativa de la fe es el simbolismo y los nombres de Dios no son más que símbolos. O sea, el Dios único que profesará el Deutero Isaías es el Dios grande, el único, el que creó el universo, es el Dios trascendental, es el Dios que cuando habla todo se crea, es el Dios creador de todo. Por eso es que hasta el sol de hoy no se admite otro tipo de divinidad, porque para los monoteístas no existe nada, ni el diablo existe, imaginas, ni el diablo. En un monoteísmo estricto, ni el diablo existe, no existe el diablo. Por eso le preguntan a los cristianos, ¿ustedes son monoteístas? Dicen, sí, son monoteístas. Entonces, si son monoteístas, ¿por qué ponen al diablo a nivel Dios? ¿Quién hace eso? Pues ustedes. Yo en un pasado yo lo hacía. En un pasado yo no, el diablo, que si esto, ¿no, amado? Pero, hablando, hablando académicamente, un monoteísmo estricto, ni la figura del diablo existe. Eso para que ustedes vean qué fuerte y lo dificultoso que es el monoteísmo. Estudiar el monoteísmo, eso de un calambre cerebral, porque te das cuenta que en el monoteísmo estricto ni el diablo puede existir, ni el diablo, nadie por encima de Dios, ni se le puede pegar, ni mucho menos competir ni hacerle fuerza. Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. De él viene el bien y el mal. Las desgracias como las no desgracias, la vida y la muerte provienen de Dios. Eso lo afirma el monoteísmo estricto. El reino de Judá y la historia. Y esto es bien importante, amado, y con esto cierro. Esto es bien importante de saber y entender. La importancia del exilio en Babilonia no puede hacer olvidar la del anterior exilio en Asiria, el que siguió a la destrucción del reino de Israel y un siglo y medio antes. La historiografía recogida en la Biblia es elaborada en el reino de Judá. Repito, esto es importante que entiendan. La historiografía recogida en la Biblia es la elaborada en el reino de Judá. O sea, la historia la escriben los judíos. La historia la escriben los de Judá. El reino del sur escribe la historia, que olvidó numerosas de las aportaciones del reino de Israel.
Y tenemos que entender, amado, que el reino de Israel, cuando tú estudias la fauna, estudias lo que tiene que ver con la agricultura, lo que tiene que ver con toda esa índole de montaña, fauna, Israel era más rico. El reino del norte era más rico. El reino del norte estaba súper adelantado, mucho más que Judá. Y por eso dice el autor que la historiografía recogida en la Biblia es la elaborada en el reino de Judá, que olvidó numerosas de las aportaciones del reino de Israel y se apropió las más importantes, como el Deuteronomio y gran parte de la llamada historia deuteronomista que tiene lugar en el norte. Primar el periodo babilónico y el persa en la conformación de la literatura y de la religión de Israel es dar razón a los historiadores de Judá, que condenaron al olvido gran parte de la propia historia por considerarla responsable de las sucesivas catástrofes ante los imperios asirios y babilónicos. Lo cierto es que la religión de Israel dio sus pasos más decisivos en contacto fecundo y a la vez en oposición a cananeos, asirios y babilónicos, y que los movimientos proféticos del reino del norte en los siglos 8, siglo 7 antes de Cristo tuvieron un papel decisivo en la conformación del monoteísmo bíblico y en su expresión anicónica. O sea, la historia la escribe el pueblo del sur. Incluso he leído varios autores en que han dicho que los escritores del reino de Judá no fueron objetivos, que siempre tildaron a los del norte como gente mala, gente terrible. Y siempre los del norte eran los malos, de allá salía toda la idolatría. He leído muchos autores que con este pensamiento, que los del sur no fueron objetivos. O sea, eso es algo que si tú no lees profundamente nunca te vas a enterar. Que la historia contada en la Biblia la escriben personas que no fueron objetivas, sino que escribieron lo más que le convenía, incluso de Judá, en el mesianismo posteriormente, pues hay una promesa mesiánica, hay un pacto de sangre, según los teólogos, que de ahí va a salir posteriormente el Mesías de la tribu de Judá, aunque Jesús no cumpla los requisitos del sacerdocio levítico, pero la orden de Melquisedec, bueno, en fin, algo fuera del tema que uno lee y tiene que leer, pero sí, la historia como la vemos la escribe el reino de Judá, pero para que vean que no muchos autores se ponen de acuerdo con este pensamiento de que la historia que se cuenta en la Biblia no es objetiva. Así que eso es un bochinche académico. Pero nada, la bibliografía técnica, lectura intertextual de la Biblia, Gregorio del Olmolete, otro libro bastante interesante, Un Dios enigmático, Thomas Romer, otro libro, Dioses, mitos y rituales de los semitas occidentales en la antigüedad, José María Blaques, Monoteísmo Poder, Thomas Romer, Biblia, Exégesis y Religión, Adolfo Reutemann, Mitos en la antigua Mesopotamia, Federico Lara Peinado, y los textos de la Biblia de Jerusalén, quinta edición. Así que, amados, espero que este video le haya sido de mucho conocimiento, mucha bendición y sobre todo mucho calambre cerebral. Hay cosas que yo he dicho aquí que usted tal vez nunca había escuchado, pero aquí está la bibliografía. Cómprese un libro y estos libros le darán detalladamente más profundidad, porque lo mío fue una pizcalabia, lo mío fue una pincelada por encimita. O sea, este video es para que usted
adquiera curiosidad. Es curiosidad. Aquí yo no he profundizado nada. Tal vez en otros canales, pues, profundicen más profundo. Aquí yo puedo profundizar, pero en este video, que es la parte 1, lo que quiero es que usted por lo menos se ponga curioso. Si nunca había escuchado esto, se compra su libro, que usted sea un autodidacta y usted estudie por su propia cuenta, o si se puede unir a algún curso que hable sobre esto, pues sea bienvenido. Así que, amados, suscríbese al canal, denle like a este canal de YouTube, activa la campanita y danos su like, su dedo pulgar arriba. Deje su comentario, que es bien importante su comentario. ¿Qué piensa del video? ¿Qué parte te gustó? Lo que pones en duda. O sea, deja tu comentario, pero también explica el por qué. O sea, explica el por qué. No vengas a escribir, no me gustó el video, pero tampoco aportas. O sea, si vas a escribir algo, una crítica negativa, explica el por qué, para saber. Pero recuerde que esto no es algo profundo, sino para que usted, los que no ha leído, tengan esa curiosidad. Así que saludos a todos, y esto fue Carlos López Serrano en un programa más de Ágora de Ciencias Bíblicas. Bendiciones. Chau, chau.